A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Aquí otra vez para hablar de una cosa muy interesante, de un problema muy frecuente y que ha sido motivo de algunos pedidos desde hace algún tiempo para conocer acerca de mi proposición. Muy bien, vamos a hablar hoy día acerca de algo que es muy importante, la vasectomía. ¿Qué es la vasectomía? La vasectomía no es otra cosa que la ligadura de los conductos deferentes. ¿Qué son los conductos deferentes? Los conductos deferentes son unos tubos que llevan los espermatozoides que se producen en los testículos hacia las vesículas seminales. Se juntan con el líquido prostático y el líquido seminal y esto se expulsa al exterior por la uretra peniana masculina, indudablemente, y esto sale al exterior y se llama semen, y por lo tanto estos espermatozoides son capaces, están en capacidad de alcanzar el ovario, el óvulo producido por el ovario que se debe encontrar anidado en el útero, y de esta manera se hace la fecundación, o sea, la concepción. Esta es la concepción. Nosotros vamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Y uno de estos métodos anticonceptivos es la vasectomía. Vamos a presentar unas pequeñas diapositivas. Esta primera diapositiva nos está mostrando cómo están y dónde están localizados los órganos sexuales masculinos y femeninos. A la derecha ustedes pueden ver la masculina y a la izquierda, la femenina, y a la izquierda la masculina. Ahora le vamos a ver en una proyección más grande, ¿no es cierto? Aquí ustedes alcanzan a ver varias cosas. En el plano horizontal prácticamente está el útero. Por delante del útero está la vejiga y por detrás de la vejiga, donde se recolecta la orina, está el recto, donde están las materias fecales, indudablemente. Esta es una diapositiva que muestra la constitución, la forma como están localizadas los órganos sexuales también y los demás órganos en la pelvis femenina. En la siguiente diapositiva vamos a mirar muy claramente, y aquí les ruego tener bastante agudeza para mirar esta diapositiva. A los dos lados, en la parte superior, encontramos los ovarios, que son unos instrumentos, así diríamos, de la función sexual femenina, porque aquí en los ovarios se van a producir los óvulos, ¿no es cierto? Y estos óvulos van a ser transportados, primero van a madurar estos óvulos, ¿no es cierto? Va a haber un proceso un poco largo de maduración. Una vez que los óvulos están madurados, van a salir al exterior. Y van a salir por medio de ese conducto que ustedes ven que está envolviendo en la parte superior a los dos ovarios. Este conducto se llama la trompa de Falopio o trompas uterinas. Esta trompa de Falopio lleva el óvulo que ya está maduro, no fecundado,
madurado, ¿no es cierto?, del uno o del otro ovario, por la una o por la otra, o por la derecha o por la izquierda de las trompas, lleva hacia el útero, donde se va a anidar este óvulo, esperando que lleguen los espermatozoides, de los cuales uno solo va a poder penetrar dentro del óvulo y le va a fecundar, ya no a madurar, a fecundar. Esta es la fecundación. Por lo tanto, ustedes están viendo que por el uno, esto es importante que yo recalque, que por el uno o por el otro lado, derecho o izquierdo, va a pasar un óvulo cada mes que va a ir a implantarse, que va a ir a localizarse en el útero. Y si este óvulo ha tenido la suerte de recibir un espermatozoide, va a comenzar la fecundación. Y cuando no sucede así, pues entonces se va a presentar la menstruación, o sea, el sangrado, y este óvulo que no ha sido fecundado va a salir al exterior. Pero recuerden bien que por el uno o por el otro lado va a pasar un óvulo. Y este óvulo es un óvulo pequeñito de apenas 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro, 1 milímetro y medio máximo de diámetro. Y va a pasar por un conducto que no tiene ninguna otra función que conducir el óvulo desde el ovario hasta el útero. No tiene secreciones hormonales, no tiene secreciones de otro tipo, solamente conduce. Por lo tanto, no pasa nada. Y esto durante el periodo activo femenino, sexual femenino, ¿no es cierto? O sea, desde la primera menstruación hasta la menopausia, aproximadamente 375 a 400 menstruaciones, 375 a 400 veces que un óvulo va a pasar de un lado al otro durante la etapa activa de la mujer, más o menos, todo esto son porcentajes y términos que no son totalmente firmes. Se pueden decir más o menos. Esto quiere decir más o menos 30 a 35 años de vida activa sexual de la mujer. Muy bien, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver, y también les pido que pongan atención en mirar bien. Aquí vamos a ver los órganos sexuales masculinos y sobre todo estamos viendo el testículo. En la parte inferior derecha está el testículo. El testículo también es una formación ovoidea, como un huevo, ¿no es cierto? Y así se lo llama en términos un poco generales, digamos así, los huevos, ¿no es cierto? O sea, los testículos. Los testículos tienen una serie de formaciones donde hay más o menos 500,000 folículos. Y estos folículos están conectados por unos pequeños conductillos, y en estos folículos y en estos conductillos se van a producir los espermatozoides. Los espermatozoides que van a ser transportados hacia la primera parte donde se depositan, que es el epidídimo, esa formación que se encuentra por encima del testículo en la muestra que nosotros tenemos, en la vista que nosotros tenemos en la parte inferior de esta diapositiva inferior derecha. Ahí esto se llama epidídimo, y ahí se depositan millones de espermatozoides, tanto del testículo del lado derecho como del testículo del lado izquierdo. Estos espermatozoides luego son transportados por el conducto, ese tubito que pasa de ahí, desde el epidídimo, ¿no es cierto?, que parece una colita, a lo mejor de una lombriz, ¿no es cierto?, más o menos, para poder graficar. Por ese conducto van a ser transportados, ese conducto se llama conducto deferente, van a ser transportados hasta las vesículas seminales. Aquí las vesículas seminales van a conseguir también recibir el líquido prostático, y las vesículas seminales también producen su propio líquido de la vesícula seminal. O sea, el semen que va a salir al exterior es la unión de 3 líquidos.
el líquido testicular, que tiene en primer lugar muchos espermatozoides. Se calcula y se sabe que más o menos de 100 a 150 millones de espermatozoides por centímetro cuadrado o por mililitro, por centímetro cúbico, o por mililitro de semen, hay más o menos 120 a 150 millones de espermatozoides. Y el líquido seminal en el hombre se produce de 3 centímetros a 5 centímetros en una cantidad, ¿no es cierto? En una cantidad de 3 a 5 centímetros. Y por cada centímetro cúbico hay 120 a 150 millones de espermatozoides. Quiere decir que un hombre en una eyaculación normal más o menos produce alrededor de entre 300 a 500 millones de espermatozoides en cada eyaculación, y esta eyaculación se produce cada vez que un hombre tiene una relación sexual o una masturbación. Cada vez que se masturba un hombre o cada vez que tiene una relación sexual, se producen entre 300 a 500 millones de espermatozoides. Estos espermatozoides se producen a nivel del testículo, pero en el testículo también se producen otras cosas importantes. Se producen las hormonas. La más importante hormona del hombre, la testosterona, está producida en los testículos y sale justamente con esta secreción testicular unida a los espermatozoides, sale hacia el exterior, ¿no es cierto? Esta producción es necesaria indudablemente para una serie de funciones sexuales masculinas. Y esto sale al exterior junto con el semen. Pero también el semen tiene el líquido seminal. El líquido seminal es un líquido alcalino. En cambio, el líquido que tenemos a nivel de los testículos es ácido. Es tan ácido, o exactamente tiene la misma acidez que el líquido que se produce, el tercer líquido que se produce en la próstata. En la próstata se produce el líquido prostático, que también tiene una serie de componentes importantes. Por ejemplo, tiene potasio, tiene sodio, tiene zinc, que son importantes. Tiene fructosa. La fructosa es muy importante. ¿Para qué? Para la transmisión, para el funcionamiento, es digamos, el combustible para que los espermatozoides circulen, repten, se muevan y traten de llegar hasta el óvulo para poder fecundarlo. Por lo tanto, estos tres líquidos tienen una serie de componentes importantes. También tiene hormonas, ¿no es cierto? Hormonas femeninas también, ¿no es cierto? Entonces, estos líquidos salen al exterior por el semen y también se unen a otros líquidos que tienen menos importancia, como por ejemplo el líquido de las glándulas de Cooper. Las glándulas del Cooper, o sea, parauretrales, son glándulas que producen una secreción en el hombre cuando tiene una estimulación importante. Y este líquido sale antes de que salga el líquido prostático y el líquido seminal, digamos en total. Antes de eso sale, ¿para qué? Para poder hacer una lubricación del glande y de la vagina de la mujer, para que se pueda penetrar con facilidad. Bien, hemos conocido ahora qué es lo que pasa con el testículo y la producción de los espermatozoides y sobre todo de la testosterona, pero también hay otros componentes que son menos importantes. Y en el líquido prostático hay algo que no me debo olvidar. También en el líquido prostático hay antígenos. Esto es importantísimo porque los antígenos pueden pasar a la circulación general, a la circulación sanguínea, y pueden ir a deteriorar de alguna manera el cerebro, ¿no es cierto? Ya, eso vamos a hablar más tarde para saber con este tipo de funciones cómo va la cosa, ¿no? Ahora, aparte de esto, nosotros tenemos ahora qué es lo que pasa por los conductos femeninos. El conducto femenino es nada menos que un conducto simple, que es las trompas de falopio, y sirven para
conducir un óvulo por el lado derecho o por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Un óvulo cada mes y durante la etapa sexual de la mujer, la actividad sexual de la mujer. Cuando se realiza una ligadura de las trompas, por lo tanto, es un método anticonceptivo, ¿no es cierto? Lo que se está impidiendo es el paso con la ligadura de las trompas de falopio o trompas uterinas, ¿no es cierto? Cuando se liga esto, se está impidiendo el paso de un óvulo por el un lado o por el otro lado, no por los dos lados, porque solo se produce un óvulo y ese óvulo va a salir o por la izquierda o por la derecha. Y cuando se produce la ligadura, lo que se está impidiendo es el paso de solamente este óvulo y nada más. No hay otros líquidos, no hay otras secreciones, no hay hormonas, no hay ninguna otra cosa que se pueda interferir con la ligadura de las trompas de falopio. En cambio, la ligadura del conducto deferente trae muchas complicaciones. Vamos a ver qué complicaciones. La primera complicación es que al producirse alrededor de 400 millones para hacer un promedio entre 300 y 500, más o menos 400 millones de espermatozoides. Cada vez que un hombre tiene una relación sexual o cada vez que tiene una masturbación, hay que impedir que estos espermatozoides salgan al exterior y la única forma que se obtiene quirúrgicamente es ligando el conducto deferente del lado derecho y del lado izquierdo. Y la ligadura no ha sido anteriormente suficiente para esto. Se liga y se corta, inclusive se retira un pedazo de cada uno de los conductos deferentes, con el objeto de que no se vuelvan a unir, con el objeto de que no vuelvan a conducir los espermatozoides y se vuelva a producir una fecundación. Y esto que estamos haciendo, este corte, no solo que impide la salida de 500 o 400 millones de espermatozoides, sino más aún todavía impide la salida de otros líquidos, como hemos dicho, y además de la producción activa de la testosterona y del hierro y del zinc que se producen también ahí en el testículo del hombre. Ahora, este es por lo tanto un método anticonceptivo útil, pero con ciertas complicaciones. Las complicaciones ya las vamos a decir posteriormente. Bien, de todas maneras queríamos decir que los métodos anticonceptivos, o debíamos haber dicho por anticipación, que los métodos anticonceptivos son para el hombre y para la mujer. Para la mujer hay los métodos anticonceptivos normales, diríamos así, ¿no es cierto? Y entre esos naturales, exacto, así se llamarían, naturales. Entre esos tenemos primero el calendario, ¿no es cierto? Hay los días fértiles, los días que no son fértiles. Bueno, en los días fértiles no hay cómo tener relaciones, no se deben tener relaciones. También la temperatura, hay que medir la temperatura corporal diariamente. Y cuando sube la temperatura, pues estamos en la etapa exactamente útil de la mujer para la fecundación. Por lo tanto, este es un método natural. Hay también métodos físicos, y los métodos físicos para las mujeres son cremas, son espumas, son geles, son antisépticos que se ponen intravaginales, y por fin el diafragma también, ¿no es cierto? Estos son los métodos, por decir, los físicos. Y tendremos también los químicos, las hormonas, ¿no es cierto? La interrupción de ciertas hormonas produce una dificultad para obtener una salida del óvulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un método anticonceptivo muy útil, muy bueno, muy utilizado durante mucho tiempo. Y por fin el método
quirúrgico que acabamos de decir, que es la ligadura de las trompas. En el hombre, los métodos anticonceptivos, primero, el natural no existe ninguno. Segundo, el físico, sí existe el físico, el condón o preservativo. Métodos químicos están en evolución, están en estudios. No se ha podido durante varios años conseguir un químico, un antihormonal importante que no dé reacciones secundarias graves. Y por esta razón, hasta el día de hoy está en discusión y no se usan los métodos hormonales para el hombre. Y por fin tenemos la vasectomía. La vasectomía es un excelente método, pero acabamos de decir todos los problemas que existen cuando se impide la salida de 500 millones o 400 millones de espermatozoides que el hombre produce cada vez que tiene una relación o una masturbación. ¿Y esto cuándo, señores? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde la etapa de la pubertad hasta la muerte, porque los hombres pueden tener relaciones sexuales y producción de espermatozoides hasta la muerte, ¿no es cierto? Indudablemente con las limitaciones propias de la edad. No es lo mismo un hombre de 25 años que un hombre de 70. Indudablemente ya hemos contado y hemos dicho, el hombre de 20, 25 años puede tener relaciones sexuales diarias y aún varias veces en el día. En cambio, un hombre a los 70 años, indudablemente, va a estar limitado a 1, 2 o máximo 3 relaciones por semana, ¿no es cierto? Bien, entonces con estas limitaciones el hombre va a tener este problema hasta el fin de la vida, ¿no es cierto? Digamos, la producción de estas hormonas. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que ¿cuál es el problema que se produce cuando se impide la salida de estos espermatozoides? Inicialmente hay unos quistes pequeños, ¿no es cierto? Estos quistes pequeños se reabsorben inicialmente casi totalmente, pero posteriormente la reabsorción de estos quistes es parcial, inicialmente total. Luego el mismo organismo nuestro ya no puede reabsorber todo lo que sale y se hace un parcial. Luego hay una inhibición progresiva de la producción de testosterona. ¿Por qué? Porque no se le permite producir con facilidad para que esto salga al exterior también. Y entonces hay una producción menor cada día por una inhibición progresiva de la producción de testosterona. ¿Esto qué es lo que trae? Trae dos consecuencias. Una atrofia testicular también progresiva. Después de una vasectomía va a haber definitivamente, no tempranamente, sino posteriormente, a largo plazo, una atrofia testicular progresiva, ¿no es cierto? Y los testículos se van a poner un poco más pequeños. Además de eso, hay trastornos metabólicos importantes, importantísimos. Se está produciendo la testosterona, e indudablemente esta es una hormona que produce una función sexual importante. La función sexual en el hombre, la erección y el deseo sexual se van a inhibir. Van a haber trastornos metabólicos más graves todavía, mis queridos amigos. Cuando se impide la salida de testosterona, va a producirse una osteoporosis, o hay más facilidad para tener una osteoporosis. Hay un aumento del riesgo, por favor, no estoy diciendo que del cáncer, del riesgo preexistente de cáncer. Tiene que haber un riesgo preexistente. No dije que nosotros estamos aumentando con este método el cáncer, no. Si hay un riesgo, va a haber un aumento. Y por fin, algo que es muy grave, que yo esto aprendí hace varios años en un congreso en Sydney, en Australia, hay una angiodistrofia cerebral. Qué cosa más seria, ¿no es cierto? Angiodistrofia, o sea, un daño de los vasos del cerebro. Eso se llama angiodistrofia cerebral. Y esto es parecido al Alzheimer o más grave que el Alzheimer. ¿Y a qué se debe? A que los espermatozoides retenidos
y con fuerza luchan para salir y pasan a la circulación cerebral y a la circulación sanguínea y a la circulación sanguínea cerebral. Y indudablemente van a producir esta distrofia justamente por lo que habíamos dicho, por falla del antígeno que se produce a nivel de la próstata. Mis queridos amigos, hay mucho que conversar sobre esto todavía, pero aquí les dejo una pequeña inquietud sobre el valor de este método anticonceptivo en el hombre que se llama la ligadura del conducto deferente o un método anticonceptivo importante, la vasectomía. Gracias, mis queridos amigos, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.